Muy bien, pues te lo decía hace un instante y la verdad es que estoy deseando conocer y saludar a mis invitados que vienen esta noche a invitarte al teatro, que es una cosa que nos encanta, ya lo sabes. Y además creo que hay que ir al teatro de vez en cuando, siempre, a descubrir, a ver, a conocer y sobre todo, ¿por qué no?, también a vivir historias y vidas de otras personas. Bueno, el próximo sábado el Teatro Campos ofrece una versión de Hamlet, Hamlet en la oscuridad, el clásico de Shakespeare, pero en esta ocasión con un toque muy personal que le ha dado, bueno, primero voy a saludarte a ti, que eres quien lo ha adaptado y quien dirige el espectáculo, Samuel Gilbert. Bienvenido, Samuel, un placer. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado. Pues yo también, pues encantado de que vengas a verme, Samuel. Y contigo está Rafael Luque, que es el rey Claudio. Tienes aspecto de rey desde que te has sentado. Bueno. A tu lado la reina Gertrude, que también es una mujer muy potente, María Omara. Bienvenida, María. Gracias. Un placer tenerte con nosotros. Y por este lado tengo a Rafael Matías, que es polonio. Efectivamente. Y contigo está Erlanch Loizaga, que es Laertes. Hola a los 5, bienvenidos y un beso desde aquí al resto del elenco, porque creo que sois 8 actores en 10 personajes, ¿no? Sí, eso es. Exacto. Nos falta, De hecho, Nos falta Eva Merlo, que es Eva, sí. Ofelia, y luego nos falta Horacio, que es Ander, y luego tenemos a Javi, que es la muerte. No voy a decir más, pues, porque si no es un Pues poco si es la spoiler. muerte, mejor que no haya venido, ¿eh? Mejor que no haya venido. Lo porque llamo si la es muerte, pues llamarlo el rey fantasma. Por llamarlo, Vale. pero- Bueno, Samuel, cuéntame. A ver, claro, habrá quien diga Hamlet, qué atrevidos, porque claro, hablamos de uno de los grandes clásicos del teatro, representado en todo, ¿no? En teatro, en cine, en tele, en cómics, en todo, ¿no? ¿Cómo afrontas tú este Hamlet? Hombre, pues mi deseo, ese deseo de actor de que querer hacer Hamlet algún día y poder interpretarlo, en ese sentido, pues siempre está ahí. Sobre todo cuando pasan los años y vas descubriendo la maravillosa obra que es y cómo disfrutas viendo a los otros actores actuar. Y sobre todo, no solamente el personaje de Hamlet, sino también con los otros. Y la verdad, mía, algún día cuando me vea capaz, haré un Hamlet, una adaptación, porque de cualquier forma, pues nosotros somos una compañía reducida y se trataba de coger lo básico de la obra, los personajes básicos, los principales, y desde ahí construir pues una versión con los textos originales, pero aclarando un poco que la versión original duraría 4 horas, nosotros la hemos condensado en 2, y nuestro deseo sobre todo, el mío como director, es que sea accesible a la gente, que sea vibrante como obra de entretenimiento, como obra con su toque de aventura, con su toque de romántico, su comedia, porque la tiene, porque Shakespeare, sus obras son mucho más diversas de contenido, de género, más de lo que parece. A veces dices, voy a ver Hamlet, eso tiene que ser muy pesado, muy... No es para tanto, ¿no? Y no, en realidad son obras hechas para entretener a la gente en todas las esferas. Pero tú has sido muy listo, te has quedado con lo mejor de Hamlet, con lo que te gustaba. Con la esencia. Con el extracto, ¿no? Que más te Sí, apetecía o que sí. más se acercaba al espectador o que quizá era más real. Sobre todo lo que le diera más dinamismo y en el tiempo que nosotros hemos dedicado pudiéramos permitirnos, porque al final el factor tiempo y el factor arte pues tienen que ir un poco de la mano, ¿no? Esto es lo que podemos hacer, esto lo puede quedar bien, y luego darle un aire intimista, épico pero intimista. Fíjate que, claro, habrá quien pueda pensar que los clásicos son intocables, ¿no? Y diga, hombre, pero bueno, ¿cómo? ¿No? Intocable no hay nada en el mundo excepto aquello que se toca con cariño, con arte y bien hecho, ¿no? Claro. ¿Qué es o cuál es el concepto que va a descubrir la gente que ya haya visto Hamlet, que conozca la obra y que vaya a veros el sábado y diga, esto es Hamlet, pero de otra manera? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál va a ser el concepto en qué has cambiado a Hamlet? Es difícil saber si he hecho algo original o he hecho algo diferente, porque se ha hecho tantas, pero lo que yo esto es muy personal mío, es como hemos intentado hacer Hamlet de la manera que yo mejor he podido hacer, con los medios que tenemos y yendo sobre todo siempre al corazón de las escenas, a los personajes, a lo que les pasa por dentro y a los conflictos y cómo se desarrollan entre ellos, y sobre todo deseando que la gente
se divierta con la obra, en el sentido de pasarlo bien, incluso con lo malo. Rafael, que es el rey, creo que la función se desarrolla en la sala de audiencias del rey, ¿no? Sí, es todo el rato, es el palacio. Es el palacio donde, O sea, es tu donde casa, tu donde casa, la ¿no? reina y yo, digamos, nos hemos hecho fuertes, donde pensamos que hemos construido un mundo a nuestra medida y hay algo, Pensamos. y hay algo que lo desbarata y hay algo que se presenta donde Hamlet, y digamos que si nosotros somos los que en cierto modo hemos apagado la luz para que este ¿Cómo es hombre- el rey? Cuéntame cómo eres tú, Uy. ¿cómo es el rey? Claro, es un rey y una reina muy personales, Lo fácil ¿no? de Claudio es decir que es el mal. Lo fácil de Claudio es decir que es el malo. Un poquito sí, ¿no? Bueno, es un hombre lleno de Hombre. es un hombre lleno de ambición y que yo creo que no ha medido hasta cierto punto hasta dónde iba a llegar, que pensaba que no le iban a descubrir nunca, pero como muchas personas que se construyen un supermundo ideal y de repente plum, y se cae y se desmorona todo y Me además- suena como a político del 2020, ¿no? es que lo que estábamos comentando Poco, ¿no? antes de, Sí, 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 de los totalmente. clásicos es que las historias que las personas hemos ido contando a lo largo de la historia tampoco han cambiado tanto. Y, Claro. y si vemos las obras de Shakespeare, nos podemos encontrar con muchas historias que bueno, se pueden adaptar a cualquier película o cualquier obra actual. O a cualquier vida de cualquiera de nosotros, seguramente, Bueno, muchas muy veces. palaciega y demás, ¿no? Pero sí, en su escala, en su historia, ¿no? Y Hamlet, antes cuando decías, yo creo que Samuel le ha metido todas las emociones de la obra, condensadas en 2 horas. Y es una obra que nos la pasamos muy bien haciendo. El otro día nos moríamos de risa con algún compañero después de un montón de ensayos y de vernos, y todavía nos emocionamos viendo a Samuel y a Mary haciendo sus escenas. Y mi personaje digamos que es un cabrito. por Mary, decirlo ¿cómo es así. la reina? A ver, pues la La reina reina. juega un papel muy importante en Pues esta sí, función, diría ¿no? que sí. Hombre, es la reina, lo que dices, es la reina de Dinamarca, que es poderosa, pero también es madre. Es mi compañera. Sí, exacto. Y opto por casarme otra vez, que es muy valiente, es una acción muy valiente delante de mi hijo, ¿no? Pero más que nada yo me veo como madre en la obra, en lo cual muy preocupada por mi hijo y mantener, como todas las madres, mantener una imagen también delante de los demás, ¿no? Pero se va debilitando un poco durante la obra y luego se resurge otra vez. O sea que es muy humano, es una persona muy humana dentro de ser realeza. Claro, sí. porque hay que moverse entre la madre, la esposa y la reina. Eso ¿no? es. Que al final eres un poco las 3 cosas, ¿no? Eso es. ¿Tú crees que el papel de la reina ahora mismo como mujer estaría desvirtuado, sería más real? Ahora mismo la reina, ¿qué sería? ¿Más madre, más reina o más mujer en este momento? La reina en Hamlet. Sí. Es que yo veo que Hamlet no cambia. Es un poco lo que hemos dicho, ¿no? De que esta es una obra con un mensaje que puede ser real para cualquier época, lo traslade a cualquier época. Entonces, yo creo que las madres de hoy siempre son madres. ¿Crees que Hamlet es machista? Sí, yo lo pienso. ¿En qué sentido? Es una época que es machista. Ya. O sea, eso en Ofelia se ve un Hombre, montón. la época, evidentemente, el hombre es el hombre en todos los Pero sentidos. yo veo ¿no? que ella ha sido muy valiente en casarse otra vez muy pronto Ajá. con sus cuñados. Ella es muy moderna, en moderna este en ese sentido, yo momento. creo que sí. Yo le veo con un toque moderno. Tenemos una relación moderna. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué piensan aquí Ya. Polonio y Laertes, que son... Contarme qué personajes hacéis cada uno. Polonio, ¿quién es Polonio? Sí, yo soy Polonio, concretamente Polonio es el hombre de confianza del rey, es también padre de 2 de los personajes, es el padre de Laertes y es el padre de Ofelia. Él, pues lógicamente, ve que entre Hamlet II, porque hay una de las cosas que me dicen, yo es que no entiendo en la obra, porque a veces os referís a Hamlet de una forma, es que, a ver, es que el que muere es Hamlet padre,
y este es Hamlet hijo, que si hubiese subido a ese trono sería Hamlet segundo. Entonces, claro, ve que, por ejemplo, entre Hamlet y su hija hay una especie como de, bueno, una especie no, hay una relación amorosa, pero él, más que nada, prima su posición dentro de la corte. Entonces, porque ya te digo, él tiene que quedar siempre muy bien con el rey es su persona de confianza, o sea, es la persona en la que confía ciegamente y va a hacer todo lo posible para que esa posición se mantenga. Y tú eres Yo Laertes. soy Laertes. Que Laertes es un personaje curioso en el sentido de que es un personaje que aparece al principio de la obra. Es un personaje que con lo poquito que sale al principio se ve como que no acaba de encajar del todo bien en la corte, quiere salir corriendo en cuanto puede, no le gustan las intrigas palaciegas. De hecho, la primera frase que te hace es pedir permiso para marcharse de allí. Y cuando uno aparece en escena, su vida ha cambiado drásticamente. Se le ha hecho un agujero en el suelo y ha caído a lo más profundo del infierno prácticamente. Y se ve una cara de Laertes que sale desde lo más visceral, sale con ganas de llevarse todo por delante. O sea, que recorres un poco el panorama de lo que es el ser humano, ¿no? Totalmente. Desde lo mejor hasta lo más... Hasta lo peor, en el hasta lo sentido peor, de ¿no? en qué momento dejo un escenario, si no perfecto, por lo menos sí suficientemente bueno, y para cuando me doy la vuelta, ha cambiado todo y me han quitado todo. Bueno, la vida misma. Tal cual. La vida misma. De hecho, fíjate, yo tengo aquí, lo he apuntado porque me parecía que al final es que hablamos de la vida, mira. Venganza, envidia, celos, violencia, paranoia, desamor, negación de lo que nos gusta, supervivencia. Si es que Hamlet es la vida misma, al final. Y como tantas veces decís los actores y las actrices que venís aquí a visitarnos, ¿no? Que no está muy lejos lo que pasa en el escenario de lo que le pasa a la gente que está viendo la obra. Diferentes siglos, sí, pero los sentimientos y la esencia a veces es la misma, ¿no? Y seguimos siendo celosos, enamoradizos, traidores, buenos, malos, retorcidos. Las ¿no? humanas que Claro, están ahí la y que esencia forman humana parte de es nuestra esa. esencia, ¿no? pero es nuestro conflicto interior. Y la cosa que tenemos con la obra Alanizal es cómo hacemos que justificar a estos personajes que son capaces de cometer los actos más horrendos o los actos más reprobables. Cómo, pues ahí está la gracia de Shakespeare, que intenta mostrar el alma de las acciones que son negativas. Y hay una moraleja en todo esto también. Lo que pasa es que, por desgracia, Shakespeare no deja títere con cabeza. Al final te quedas con la moraleja, pero también te quedas con la cosa de, vaya, qué cantidad de calamidades suceden cuando no vivimos en una concordia, en una comunicación real, ¿verdad? Y a veces yo decía, enfoquemos esta obra como un problema familiar. Son realezas, sí, son unos personajes que hablan en un tono muy altivo, un lenguaje muy... Pero es una familia, amigos también, que aparecen, pero es una familia con problemas grandes. Y en este caso, pues, Shakespeare los lleva al límite. Bueno, pero que levante el dedo, aquí no tienen una familia con problemas de vez en cuando, ¿no? Todo el mundo nos ocurren cosas. Yo en Shakespeare siempre he visto un poco, a ver qué os parece, que de alguna forma lleva al límite a sus personajes, pero en el fondo creo que todos somos un poco así en función de lo que nos pase en la vida, ¿no? ¿Tú eres borde? Pues depende del momento, a lo mejor sí. ¿Tú serías capaz de hacer algo? A lo mejor, si la vida te pone en una situación determinada, nunca sabemos de lo que seríamos capaces o de lo que no, ¿no? Pongámonos en esa situación, ¿no? Y es verdad que ahí, claro, los personajes viven, como bien decía él, van de un lado al otro y de un límite al otro constantemente, ¿no? De hecho, nadie es ni tan bueno ni tan malo como parece, ¿no? Nosotros mismos... cual. Sí, habla. Sí, tal cual. O sea, todos y cada uno de los personajes llegan a extremos y límites, todos... Me estuve dando con Horacio, como mucho, igual el único que se salva, pero todos en algún momento tocan fondo en la obra hasta... Incluso los monólogos Los monólogos, cuando los analizas en detalle, son brutales. El famoso ser o no ser que conoce todo el mundo esto, es directamente un planteo a me quiero suicidar, me quiero quitar la vida, pero, uy, si lo hago, mi alma queda atormentada por toda la eternidad. Es lo único que me mantiene vivo, esa creencia de que... Ser o no ser es una cosa de todos, ¿no? ¿Quién no ha pensado alguna vez esto de ser o no ser? A lo mejor es pensado de otra manera, ¿no? Con esas palabras, pero todos lo hemos tenido. Oye, aparte de todo, como reto interpretativo es, entiendo que apasionante, ¿no? Es impresionante. El tener que... Yo cuando me dijo ¿no? Saltitoski, ¿Pero como rey o como...? cuando me dijo hacer ese personaje... de hacer ¿Y cómo salta un rey?
Pues no, yo daba saltitos Rafa. Tú, Rafa, En el guión. Vale, vale, No, o porque sea, todavía no me lo hayas dado, ¿no? Sí. Pero el mostrarte toda esa variedad de emociones que vas pasando. Pero a lo las largo hemos de pasado la- moradas también, de ¿eh? eso, y sí, también, sí. Las hemos pasado moradas. Sí, porque Yo creo que aquí hemos llorado juntos también a veces de frustración en nuestros momentos. oye, Sí, cuéntame sí. cómo entremezcles, porque he leído, que no lo sé, una parte que es muy importante, que es el vestuario, ¿no? ¿Entremezcláis vestuario de antes, de después, de ahora, de luego, de aquel siglo, de este? ¿Cómo? Bueno, Cuéntame. es una mezcla entre moderno y renacentista. No sé si habéis podido ver las imágenes un poco de Sí, esas noves. pero ese- eso, del cuéntame, establo antiguo. ¿cómo se concibe eso? ¿El espectador va a reconocer Un el vestuario. un vestuario? Va a reconocer una serie de estilos de tipo siglo XVIII, de siglo XVII, pero a la moderna, ¿no? Porque después de todo, todos los trajes que se confeccionaron fue para un montaje de hace años de Goldoni, de Carlo Goldoni, y era también un poco de esa época, pero a la italiana, y aprovechamos ese vestuario y le dimos un retoque también, pues no importaba que mezclemos siglo XX elegante con esa ropa de época, por así decirlo. Y le damos todo un aire como dorado, como si fuera un joyero el escenario y todo, bueno. ¿no? Mezcla de negro con dorado, con luces además que hemos Luz es muy ambientado. especial. Es muy especial. luz es Es muy porque importante especial. también, ¿no? es en una esta luz función, interna nuestra, la propia obra. Sí, lo que los técnicos nos traen, porque claro, dicen, la primera vez dicen, pero no vais a poner luces. No, hemos traído nuestras luces Y entonces se quedan y así un fliparon los del campo, pero os hago una luz de no, hemos traído nuestras luces, que es una luz propia que emana los tiempos del teatro de Molière y todas esas cosas, cuando era como con velas, obviamente no podemos velar, pero tenemos ese parecido. Y eso con las ropas, y cómo resplandecen los dorados, los ocres, que todo metalizado, pues al final es un sitio como muy cuco, ¿no? Oye, Mary, tú eres una reina en un mundo de hombres. Sí, que tengo un poco suerte, sí, porque normalmente Pero estoy depende de cómo lo mires. rodeada de Depende de cómo sean los chicas. hombres. No sé yo si tienes... Sí. Claro, en ese siglo, y una reina, de alguna forma, siempre era una mujer, ¿no? Es decir, primero era una mujer y después una reina, ¿no? ¿Crees que la reina en este Hamlet está bien tratada? No se queja, no se queja tanto, No. no. Ha tenido un matrimonio muy feliz, viene de un Ella es base, feliz, ella es feliz. ella viene de un base feliz, ¿no? Y en un principio está muy contento con su nuevo marido, todo va bien, y luego viene un momento en su vida en el cual todo se pone en incertidumbre. Tratada mal no, pero la vida le está tratada mal por hombres no le veo, ¿eh? No. No, pero ella misma empieza a tener su seguridad, su base seguro, ya se empieza a caer como en un terremoto y ella está muy intranquila en muchos momentos, pero no por, yo no la veo por No por efecto el de hombre. entorno, No, sino yo por no la ella, veo por así. su propia... Y No, otro sí. personaje femenino en Ofelia. Ofelia sí que se ve más esa apisonadora del mundo sobre la Ya, mujer. es que Bueno, yo pues, soy reina todavía, Exacto. quiero decir que yo mando. hay un muchos detalle Te que la- entiendo, sentidos, hija, ¿sabes? somos iguales de cariñosa. Yo sé perfectamente lo que es ser una Es bueno reina. ser rey o reina. Sí. Hay un No sé. detalle sobre Hamlet que la gente muchas veces se despista, y es que realmente Claudio es el rey, pero de rebote, él es el rey consorte. Realmente la que tiene el poder en la obra, la que es reina de Dinamarca de verdad, es Es Gertrude. ella. Sí, esto es una ocupa. Entonces, él realmente se casa con ella por otros muchos motivos, pero entre ellos también para llegar al poder. Pero es la diferencia del personaje de Mary, que es la mujer poderosa de la época y respetada por todos, al final porque es quien es, y encontrarte con el personaje de Ofelia, que no ha podido venir, pero que se ve un cambio radical. Oye, no sé si estaréis de acuerdo, creo que hay puede haber más, pero hay una característica muy común en todos los personajes, iba a decir de Hamlet, pero seguramente de Shakespeare, ¿no? Que es cierta oscuridad, ¿no? Cierto no saber nunca muy bien si va o si viene, ¿no? Ese aspecto tenebroso del ser humano, ¿no? Ese aspecto un tanto, bueno, pues incluso a veces retorcido, ¿no? De los personajes que en algún momento todos sacan a la luz, ¿no? Bueno, ahí no es nadie del todo, ¿no? Seguramente, ¿no? Y hay siempre esa sensación de,
bueno, ¿no? Es el espectáculo shakespeariano, que es no. darle la vuelta al calcetín de la persona y que se Totalmente, vean ¿no? las Esa tripas. trastienda absoluta que todos tenemos, ¿no? Como, Sí, como sí. seres humanos, Sí. pero que ahí van un poco al límite, ¿no? Claro, esa es la vidilla del asunto, el salseo de Sí, Shakespeare. ser muy malo, muy malo. Y que salga todo lo que tú te guardas o no dirías o no lo dirías en abierto, y en las obras de Shakespeare todos los personajes, más o menos los importantes, los pivotes, tienen su momento en el que ahí toca decir lo que nunca has dicho y sale la parte oscura, que es la que también está en todos nosotros. Luz, oscuridad, va de la mano también. Sin embargo, precisamente esta pregunta está bien porque Rafa al principio... Pero solo esta pregunta o también las anteriores. Bueno, las anteriores. Está bien. Dentro de la gran calidad de las Vale, preguntas vale. y dentro de la Pues gran solo calidad está de la bien esta, las entrevista anteriores, ¿dónde me estás que mandando? hemos estado. Entonces, vale. precisamente cuando le preguntabas a Rafa, que somos dos, claro, Rafa. Entonces, que si su personaje era malo, y que él decía, bueno, malo, lo bueno que tiene también Shakespeare es que dentro de que los personajes pueden ser muy buenos o muy malos, hasta en los malos se ve su faceta humana. Entonces, de hecho, muchas veces decían como que Shakespeare era el Hitchcock de aquella época. Pues está muy bien esta definición, ¿eh? Sí, decían, Sí. porque precisamente, como también ha explicado Samuel, le da la vuelta al calcetín, pero creo que hace siempre Shakespeare en sus personajes hace un recorrido muy bonito, que no ves solo el bueno, no ves solo el malo, sino ves su faceta humana, que llega un momento en que dices, joder, pues si ha hecho esto, si es un hijo de... Pero oye, en esta escena lo veo tan humano que casi se lo perdonaría. Y entonces, por eso, a colación de lo que de lo que acaba de decir Samuel, me ha parecido importante dentro de la gran calidad de las preguntas. Pero fíjate, no, pero resaltarlo. tienes mucha razón, porque seguramente esos personajes son más reales. Sí, Alguien que es todo el rato bueno, no te lo crees. O sea, es que alguien que ante cualquier adversidad nunca dice nada, pues dices, madre mía, hija, no es creíble, ¿no? Al final creo que los límites son donde uno puede mostrar su calidad humana y también su calidad como actor, como actriz, ¿no? Porque ahí Sí. tenéis un recorrido importante que mostrar, todos, absolutamente, ¿no? Yo con Samuel llevo 10 años con él en la escuela de teatro y eso es una de las cosas que nos ha dicho siempre, ¿no? Buscar en los personajes los dos lados de ellos, ¿no? Claro. Y yo a veces necesitas alguien que te digan estas cosas. Es como ir al médico y te dice, tienes que hacer eso y lo haces, ¿no? Sabes, pero alguien lo recalca y lo mismo con eso. Sabes que los personajes tienen su bueno y su malo, pero si alguien te lo dice, lo buscas, lo encuentras. Es verdad, ¿no? es verdad. Y lo ves más claro. Y te hace verlos más humanos. Y Shakespeare era un fenómeno con todo esto. Oye, he leído que buscáis también que el espectador se sienta un poco más cercano a la obra, a los personajes, a la historia en general, ¿no? Porque claro, hay momentos en Hamlet en los que el espectador puede pillarle un poco como más alejado, ¿no? Por la historia y tal, ¿no? ¿Cómo se consigue acercar al espectador a una historia tan truculenta como esta? Y sobre todo, contarme qué creéis que va a sentir la gente que ya lo haya visto en otra o la gente que nunca haya visto Hamlet, que lo sabrá también, porque parece que todo el mundo sabe lo que es Hamlet y no todo el mundo lo ha visto. Y no todo el mundo lo ha leído, ni muchísimo menos, claro. Sí, la forma de transportar al público, porque además siempre partimos de la base que la gente lo primero cuando va al teatro va a ver y en cuanto empieza a captarle, empieza a escuchar. En ese sentido nosotros nos prima las emociones de los personajes que se les vea, las acciones que realizan, y eso si el público entra ahí bien, y es lo que nos ocupamos de ello, es cuando acceden a los textos, viendo lo que hacemos, justificando por qué lo hacemos, todo lo que se monta alrededor de eso, y a partir de ahí los textos se empiezan a captar, incluso aunque las metáforas sean un poco extrañas, porque es mucho jaleo de palabras en muy poco tiempo, el público, o mayormente los que nos han confesado, a lo mejor alguien no entendió nada, no nos quería decir nada. Habrá de todo, hijo, Habrá pero de todo, bueno, oye, pues que pero vayan a verla 2 veces, si nosotros no... siempre decimos, ¿habéis entendido la historia, verdad? Sí, porque a este le pasaba esto, sufría por esto, sufría por lo otro. Luego también tenemos nuestros ornamentos que son poco a veces como en plan, pues si sacamos aquí una pistola que suene, pues eso al público joven le gusta, o algún aspecto tecnológico que la gente, una idea original para presentar, por ejemplo, al fantasma, o cómo solucionamos una escena a nivel visual.
pero Lucha de espadas tipo la princesa prometida. sí, bueno, También. el duelo, las de espadas, todo eso. Pero claro, yo siempre digo, son trucos que se hacen para, bueno, trucos entre comillas, la magia, para captar la atención al público, pero nosotros utilizamos cosas de hoy en día también, pero no es nada nuevo, pasaba ya antes, al público pide, Bueno, el público pide. va a ver, se sienta y Claro, oye, ¿qué nos se vas abre a el sacar? telón y quieren ver algo Es diferente, magia. ¿no? Pero os pasará una cosa, estoy seguro, que de la misma escena cada persona sacará una lección distinta. Quiero decir, hay muchas cosas en la vida, en el teatro, que pasan y dices tú, y te dice alguien, qué maravillosa esa escena, qué ideal. Otro, pues qué horror esto, este personaje que no me ha gustado nada. O qué bonito esto, o qué feo esto, ¿no? O aquí me ha enganchado y aquí no, ¿no? Es decir, la misma cosa a cada espectador le repercute de forma distinta y esa es una de las magias del teatro, ¿no? Absolutamente. Que habrá quien le parezca una historia de amor, a quien le parezca una historia de venganza y de celos, y a quien le parezca una historia más o menos real, que al final de eso se trata, ¿no? Que cada luego uno analice lo que ha visto y cómo le llega y cómo le gusta, ¿no? No, además, precisamente, yo creo que Samuel ha sabido, un poco a raíz de la explicación que he hecho, ha sabido muy bien manejar licencias literarias, pues como por ejemplo ha dicho, oye, pues ahí hemos visto que Erlanch sale con una pistola, ostras, Hamlet con una pistola. Pues fíjate. Pero sin embargo, yo creo que no hemos faltado a la esencia de Hamlet. De todas formas, ha habido en la No es fácil eso, ¿eh? No, porque, y aún así hemos tenido, porque ya llevamos unas cuantas representaciones, ha hado muchos puristas que nos han llegado a decir, jo, es que habéis violado a los personajes. Y digo yo, pues bueno, pues bien, o sea, es lo maravilloso del teatro, lo maravilloso del arte y tal, que una persona ve una escultura y donde una persona ve un escarabajo, la otra ve una diva. Y con esto se ha pasado lo mismo, pero yo creo que es un gran mérito a la hora de la adaptación, que ha hecho detalles muy bonitos, que para chavales jóvenes que han venido a vernos, chavales jóvenes, dicen, oye, no me esperaba que Hamlet era así. Exacto, y no, exacto, pero chavales de instituto y eso, o que incluso de las cosas más dramáticas, pues se partían la caja. Ofelia, vete a un convento y ¡juá, juá, juá, juá! Y a ver, O sea, la primera era vez así. nos quedamos un poco así. Se Sorprendidos. están riendo cuando deberían estarse. Bueno, pero me pero es parece una que es, cosa maravillosa. que es un reto y es valiente, ¿no? Porque al final, seguramente, todo lo que es valiente y arriesgado, también hay a quien le gusta más y a quien le gusta menos. Ahí está la magia de hacer cosas diferentes, ¿no? Hombre, También, en ese ¿no? sentido, Joseba, yo tenía una pauta, por ejemplo, que estas innovaciones, digo, siempre cuando sea para empatar, que si sacamos una cosa que tenga una fuerza y un contenido, pero nunca pensar, venga, y vamos a sacar... Nunca se ha visto en Hamlet unas bicicletas dando vueltas por el... No, claro que no se ha visto, y tampoco Sí, un dinosaurio dentro aparecer. de la novedad que no sea un absurdo, Eso, ¿no? y Por que no así sea, decirlo, ¿no? qué pintoresco, ¿no? Qué cosa, ¿no? Hombre, vamos a utilizar las cosas que nos van a ayudar a contar la historia. Lo que no sirva es como... Y se va a notar enseguida, de hecho, esto que es una... Bueno, colocaros los 5 en la taquilla del Teatro Campos, el sábado a las 8:30, creo que esa funcionó, sábado 8:30. Imaginad que en la taquilla pasa la gente y no están decididos del todo a entrar a veros la función o que están dudando. Vended la función, cada uno con una frase que consideréis que define muy bien la esencia de lo que vamos a ver cuando vayan al Teatro Campos el sábado. Una frase, imaginad que estáis en la puerta y os decimos, ¿qué hago? ¿Entro o no entro? Y tú le dirías... Pues yo voy a dejar la esencia para el resto de mis compañeros, porque Uy, lo qué van a hacer mal muy bien. esto, uy, uy, No, uy. pero voy Ah. a hacer un reto a la gente. Quien piense que Hamlet es ser o no ser mientras está sujetando una calavera, que venga a verla. Porque están mezclando dos historias, dos fantas que no tienen absolutamente nada que ver. Así que ese es mi reto. Está muy bien, está muy bien. Yo diría que van a ver un Hamlet diferente sin desmerecer el original. Bueno, a ver, Mary. Yo diría, a los que tienen poco reparo a Shakespeare, este es más breve y es una buena introducción a ello. Muy interesante, porque a veces le ponemos unas etiquetas a los autores que parece que no son para nosotros, ¿verdad? Descubramos a los autores, que no siempre es real lo que nos han contado de esos autores, ¿no? Y creo que Shakespeare ha sido a veces muy maltratado, por un público que le parecía un horror. Shakespeare, ¿no? Qué intenso, qué pesada, 5 horas ahí puesta. Pues no, dejémosle respirar. A ver. Pues eso, que tienes 2 horitas para dejarte llevar por las emociones y olvidarte de qué es esto, y luego después lo preguntas. ¿Esto qué es? Está muy bien, sorpresa, ¿no? O sea,
No, pero son 2 horas de emociones. Emociones. Montaña rusa. Yo es que no lo sé. Fíjate, el director no sabía qué decir. Mejor. Porque eso quiere decir que hay muchas cosas. En esencia sería, ve a verlo y deseamos que después tengas ganas de incluso abrir un libro y leer Shakespeare. O de volver al teatro. Claro. Sí, también, eso descontó. Mira, yo siempre he pensado que cuando llevas a escena grandes clásicos, la gente cree, es que es muy conocido, ¿no? La gente ya lo conoce, y creo que es justo al revés, ¿no? Cuando llevas a un gran clásico hay doble reto, ¿no? La gente ya lo conoce y eso a veces no siempre es bueno, y dos, hay que hacer algo que tenga un poquito más que el anterior que la gente ha visto, ¿no? Que enganche un poco más que lo otro, ¿no? Y los clásicos también están para reinventarlos, ¿por qué no? Cada ¿Por qué época no? tiene un público y cada época Claro. somos en la parte diferentes, pero nos acercamos a los aspectos humanos que son los que nos unen a todos. Bueno, pues la esencia de Hamlet, pero con la oscuridad de personajes que van a transportarte a lugares que no conocías. Eso es. Y bueno, aunque el público de este programa tiene un gran nivel, al principio cuando nos has presentado somos 8 personajes, 8 actores que hacemos 10 personajes. Evidentemente, por si alguien se ha quedado con la duda, es que hay actores que hacen 2. Los dos aquí presentes, Tenemos padre a- e hijo. Pa' A hijo. Rafa, que es Polonio y enterrador. Polonio y aquí y tenemos enterrador. a Erlanz, que es Laertes, pero también es el cómico. El personaje Bueno, cómico. están los listos que hacen 2 personajes y luego los más normalitos que hacen 1, ¿no? Yo haciendo Hamlet. Más que listo, comentó que mi personaje desaparecía durante una parte de la obra, Ah, ¿verdad? vale, vale, vale. No me veía haciendo también No te otro veías lado. haciendo... Digo, bueno. la gente va a tirar He visto tomates. últimamente mucho, no sé si vosotros como actores que sois, pero en muchas funciones estoy viendo que ahora mismo, en estos últimos meses, varias distintas representaciones donde hay actores que hacen varios personajes, Claro, ¿no? claro. En los sitios de la furgoneta, en los El hoteles. otro día, el jovencito Frankenstein también. Sí, no pero en había- muchos estoy viendo, que es lo quiero decir que es normal, también un claro. reto para el propio actor, ¿no? Que la gente a veces no se entera, ¿eh? Tú no sabes que es el mismo, no te das cuenta, ¿no? Porque es un reto- sueldo que solo tienes que pagar también. es Es un un reto- a alguien que hace 3 personajes. Mientras no hagan varios presentadores para solo uno, yo, pues lo Para demás esto. podéis hacer lo que Qué lío. queréis. No sabíamos a dónde mirar. Quita, quita. No, 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 no. pero Es un reto muy curioso y encima, mira, aquí voy a tomar yo la palabra Sí, porque sí, sí, soy el por único por favor. que aparece, desaparece y luego retoma el otro personaje. Es muy curioso porque tú sigues siendo el mismo actor que sale a escena, pero el personaje es otro, totalmente distinto. Claro. Entonces, tu mundo interior ha cambiado. Y en mi caso en concreto es eso, aparezco al principio, luego aparece Erlanz otra vez en escena, pero con otro personaje distinto, luego con un modus vivendi 100% distinto, y luego vuelve a aparecer Laertes, pero es casi un Laertes totalmente distinto al primero de la obra, porque ha cambiado su mundo. O sea, que puedes Entonces- aspirar a la Goya en dos papeles, ¿no? Yo con que me vuelvas a invitar Tienes aquí me dos conformo, opciones. vamos. Sí, es lo que has dicho, tiene que ser muy difícil. Hombre, a ver, difícil, todo depende de la técnica del actor, pero realmente tienes que cambiar tu forma de pensar, Hombre, claro, tu personalidad, claro, porque claro, claro. dicen, bueno, es que este es el mismo haciendo otro papel. No, no. No es el mismo, Precisamente tienes que claro, se dice, ostras, claro. ¿cómo puede la misma persona dar 2 imágenes tan distintas? Y ser creíble. Efectivamente, y ser Exacto, creíble. ¿no? Que esto es el reto de los actores. Bueno, pues muchísima suerte os deseo, de verdad, el Gracias. sábado. Muchísimas gracias. Nos gusta mucho el teatro, yo soy un enamorado en general de la cultura del arte, pero sobre todo siempre respetaré a quien sube a un escenario, que es alguien que nos ofrece en esas 2 horas una parte de su vida y que luego ya nunca más va a volver a pasar. Pasará al día siguiente, pero será otra función distinta. Esa es para ti. ¿La quieres? Pues la puedes disfrutar este sábado en el Teatro Campos, 8:30, Hamlet en la oscuridad. Por cierto, que no lo he dicho, por la Scartaris, que es vuestra compañía. Suerte, chicos, de verdad, suerte. gracias. Reina, Muchas majestad, gracias. majestades. Bueno, pues cuando queráis volvéis aquí, que estáis en casa, que esto es como otro palacio, ¿sabes? Y además es que precisamente en Hamlet lo de suerte, aquí es donde más justificado, es decir, mucha mierda, porque esta expresión nació de la época Nació de de Hamlet, es de verdad. Hamlet, es así. De esa época, creo. de esa ¿no? época, De esa ya sabes. Pues mucha mierda para todos, hijo. Vamos a la publicidad, me parece, ¿no? Y a la vuelta, más cositas. Venimos ahora.
Comienzan las rebajas en Pedro Salcedo. Cortinas, sábanas, mantas, edredones, alfombras, fundas nórdicas, pijamas, batas, todo lo que necesitas para poner bonita tu casa ahora a precios sorprendentes. Si quieres un hogar con estilo propio, ven a las rebajas de Pedro Salcedo, tu comercio de siempre. La mejor calidad en las rebajas de Pedro Salcedo. Estamos en Tendería 23, Casco Viejo y pedrosalcedo.es. Cada día elaboramos artesanalmente nuestros productos pensando en ti. Ahora puedes disfrutarlos en el nuevo establecimiento Rodilla en la calle Ayala 1, frente al parking del Corte Inglés. La capital cumple 3.000 programas. Nuevas secciones, novedades, nuevos colaboradores para el programa 3.000 en el 2020. Cumplimos 3.000 programas. Conexión directa contigo, teléfonos, WhatsApps, la capital del 3.000 en el 2020. Eskerrik asko a todos y todas de todo corazón.